Vamos a ver ahora el capítulo 4, que creo que es muy importante. A mí me parece muy importante. Perdón, yo cierro por acá, algo que no voy a utilizar. Bueno, y es el de, voy a mostrarles el avance que llevo en la conformación de una herramienta complementaria al modelo, cuya finalidad sea el soporte para la toma de decisiones en los procesos de operación del sistema de conducción, en función de la distribución dinámica de las diferentes demandas y del nivel del agua en el embalse, de conformidad con los diferentes escenarios que podamos llegar a analizar. Bueno, para estos efectos, como introducción a este capítulo, transcribo fielmente 2 párrafos de este importante documento, que es el manual de operación del sistema, y básicamente el manual de operación del sistema de conducción. Abro comillas. Dadas las condiciones especiales del sistema de conducción, caracterizado por ramales abiertos, grandes presiones y longitudes importantes de tuberías de varios diámetros, es fundamental la operación sincronizada de las estaciones reductoras de presión con el fin de asegurar el suministro apropiado de agua a cada una de las plantas de tratamiento que serán abastecidas. Para esta actividad juega un papel muy importante el modelo hidráulico que será instalado en los computadores, o que se instaló en los computadores del centro de control. Es conveniente anotar que aunque en la vida de la obra se pueden presentar un número casi infinito de combinaciones de caudales de despacho o de demanda de cada planta, para fines prácticos será necesario adoptar solamente algunas de ellas. Así se pierde un poco de agua, con el fin de evitar operaciones permanentes de las válvulas de control. En todo caso, cualquier modificación en los caudales de suministro y la consecuente operación de válvulas de control deberá estar precedida de una corrida del modelo hidráulico. Bueno, voy a hablar ahora un poco del centro de control, que tiene que ver con esa herramienta que estoy desarrollando. El centro de control y las válvulas especiales en los ramales es lo fundamental que he tenido en cuenta para esa herramienta. A ver, el centro de control es tal vez el corazón en el manejo y la operación del sistema de acueducto del proyecto Saragua. En general, es una gran cámara que aloja una serie de tuberías, válvulas especiales y un tanque, acá aguas abajo en un tanque, que conforman 3 posibles rutas de circulación del agua en función de la demanda total que requiere el proyecto, y que en últimas definen una presión de salida del centro de control, que será a su vez la presión inicial que se le otorgará al sistema de tuberías que distribuyen el agua a cada una de las localidades beneficiadas. Veamos. Una posible ruta es esta que está pintada aquí en verde. La ruta en donde por el centro de control solo pasa por la válvula BE2. Y esta ruta se establece para el manejo de los caudales altos. Otra posible ruta es esta demarcada en color azul, en donde el control de presiones se establece a través de la operación de las válvulas BE2. Perdón, aquí hay un error, me olvidé de complementar esto. Esta es la válvula BE3, esta es la válvula BE4. A través de la operación de la válvula BE2, voy aquí a... Me perdonan, aquí hago esto es 3, esto es 4 y esto es BE10. Me disculpo. Bueno, vuelvo acá. Entonces la ruta número 2 opera por la válvula BE3, BE4 por esta conexión y sale a alimentar el sistema de conducción. Para esos escenarios, esta válvula está cerrada y esta válvula también están cerradas.
Esta ruta es para el manejo de caudales intermedios. Y por último tenemos la ruta 3. La ruta 3. Aquí también volví a cometer el error, perdón. Esto es ruta 3. Que es operada a través de la válvula BE3, BE4 y la válvula BE10, que entregando el agua a un tanque, con lo cual se quiebra totalmente la presión. Esa presión que viene desde el tanque de quiebre, aquí se pierde. O sea que aquí arranca el sistema prácticamente con cero de presión para alimentar las situaciones de caudales mínimos anormales o caudales de emergencia. Por lo general se debe operar bien sea por la ruta 1 o la ruta 2. Además de lo anterior, este componente centro de control también alberga la caseta en donde se alojan los equipos o las terminales principales necesarias para los procesos de monitoreo y control de todo el sistema de abastecimiento regional. En las fases de diseño, también de formulación del manual de operación y en la fase de calibración del modelo, se establecieron unas consignas para el manejo del sistema interno de válvulas especiales en el centro de control, el cual en un principio se resumió en esta figura. Aquí está, para caudales diurnos altos, la operación por la válvula BE2. Para caudales intermedios, los llamaron nocturnos, a través de la válvula BE3 y BE4. Y para caudales anormales, los mínimos anormales o de emergencia, por la ruta 3 llegando al tanque. Prácticamente aquí esta curva representa la presión de entrada al centro de control y aquí la presión de salida. Estas serían las pérdidas que se deben generar al interior del centro de control. Aquí vemos que estos escenarios está la presión de salida prácticamente cero, que es la del tanque, que está a presión atmosférica. Bueno. Y algo también muy importante, además del centro de control, y que tuve en cuenta para la conformación, para el proceso de conformación de la herramienta de soporte para la toma de decisiones en la operación del sistema, es lo que sucede en cada uno de los ramales, en donde muchos de ellos tenemos dos válvulas especiales, una válvula al inicio del ramal y una válvula a la llegada a la planta de tratamiento. A ver, esta válvula de llegada a la planta de tratamiento, su función es generar con su grado de cierre o apertura, ya que acuérdense que no tenemos una consigna, no es una válvula reductora de presión como tal, sino con su grado de cierre, un quiebre de presión tal que permita obtener una presión sub 2 aguas abajo de la válvula que garantice el caudal que requiere la planta de tratamiento. Ojo, aquí es importante tener en cuenta que el caudal entre esta válvula y este tanque es función de esta altura, de esta presión sub 2. Hidráulicamente es función. A mayor altura, mayor caudal. A menor altura, menor caudal. Si nosotros tenemos ya especificada una demanda, tenemos que determinar la apertura para que la presión, esta presión, sea la adecuada. Bueno. Y la válvula al inicio del ramal, este ramal puede tener 8 kilómetros, puede tener 4 kilómetros, puede tener, bueno, su función es generar también con su grado de cierre un quiebre de presión al inicio del ramal tal que permita obtener una presión sub 1 aguas arriba de esta válvula razonable para permitir una mejor operación en dicho elemento. Aquí que no se presenten, que no se vea obligada esta válvula a hacer un quiebre de presión demasiado alto. Entonces muchos ramales van a requerir una válvula al inicio y una válvula al final. Esta operación está relacionada
con esta presión de llegada a esta estación, a esta válvula, no al tanque. Al tanque la presión de salida de esta válvula. Bueno. Visto eso, voy a hablar un poquito del sistema de control y monitoreo, que les decía que estaba localizado en una caseta ahí mismo donde está el centro de control. Entonces, ¿por qué está conformado este sistema de control y monitoreo? Básicamente son 4 componentes. En primer lugar, un centro de control. Esto está localizado en el kilómetro 6+200 del abscisado de la conducción, a un costado de la vía que comunica Bolívar con la presa. Y aquí se encuentran los siguientes elementos. Se encuentran un front-end, que es el componente encargado de la gestión del intercambio de información de las RTU. Una RTU está en el centro de control, sí. Hay 2 estaciones de operación, una estación de ingeniería, hay un computador auxiliar y hay equipos de impresión. En este centro de control se tiene acceso a las mediciones de presión y caudal, a las mediciones de nivel de los diferentes puntos del sistema en donde se instaló instrumentación. También aquí se accede a las curvas de tendencia del comportamiento de las diferentes variables. Curvas de tendencia que día a día, minuto a minuto, se van alimentando con la operación del sistema. También a los valores, se tiene acceso a los valores acumulados en metros cúbicos del agua que bien haya salido del embalse, de la que esté pasando por este centro de control o también de la que ha llegado a cada una de las plantas de tratamiento de las localidades. En este centro de control también se pueden recibir señales de alarmas y de los diferentes eventos en el sistema, también de la posición de apertura o cierre y del estado de las válvulas que cuentan con actuador eléctrico. En el centro de control se seleccionan los diferentes modos de control aplicables para cada válvula. Se evidencia el estado del nivel de agua en el embalse, se valida también el estado del sistema de comunicaciones y, muy importante, aquí se cuenta con el modelo hidráulico del proyecto. La estación de ingeniería presta los mismos servicios que una estación de operación, pero además cuenta con el software de diagnóstico del sistema de control y monitoreo y el diagnóstico del sistema de comunicaciones. Igualmente, en esta estación se encuentra instalada una aplicación que permite realizar, modificaciones y o ajustes y o complementaciones en caso de llegar a ser necesario al algoritmo de control que se dejó implementado. Bueno, veamos ahora, ¿qué otro componente? El segundo componente importante del sistema de control y monitoreo son los equipos de campo. Ahí podemos involucrar las válvulas con sus actuadores eléctricos, los transmisores de presión, los transmisores de nivel, los transmisores de caudal, instalados principalmente en las cámaras del inicio de los ramales y en las cámaras de llegada a las plantas de tratamiento de la conducción. La mayoría de ellos envía señales para el monitoreo acá en el centro de control, pero algunos de ellos, adicionalmente, reciben instrucciones para el control remoto del sistema. Otro componente fundamental son las unidades terminales remotas, o por sus siglas en inglés, los RTU. Aquí vemos el RTU, esto es en la planta de Bolívar, y este RTU en el inicio del ramal a Zarzal. Son dispositivos que recogen la información de los instrumentos o equipos de campo y las transmiten al centro de control. Y también, pues, otro elemento fundamental del sistema de control y monitoreo es el sistema de comunicaciones. Ese sistema de comunicaciones está conformado por radiomódems y antenas instaladas en cada una de las RTU. Esto tiene unas antenas adosadas. Además,
Se cuenta, pues es un proyecto que cubre 7 municipios, geográficamente es amplio. Entonces también cuenta con 2 estaciones repetidoras ubicadas, una en el Cerro de la Turia y otra en el Cerro de Planadas. Bueno, perdón un momento. Bueno, para continuar es preciso manifestar que para estructurar la distribución de las demandas con que en su momento se definieron los escenarios con los cuales se validarían esas reglas de operación del sistema, se tomó como base la distribución de las demandas entre localidades, pero correspondientes al año horizonte del proyecto. Caudal que es equivalente a un total de 585 litros por segundo. Y esta es la desagregación para ese caudal de diseño, para Bolívar, Roldanillo, La Unión, Tolosa, Sala, Victoria, Obando y Ricaurte. Y aquí están los pesos porcentuales de cada uno de esos caudales o esas demandas con respecto al caudal total. En este cuadro inicial se aprecian esos pesos porcentuales. Ahora bien, para establecer los otros escenarios, esos pesos porcentuales fueron tomados como fundamento para desagregar las demandas totales que identificarían los otros escenarios de análisis y modelación, tal y como puede contemplarse en este complemento de la tabla, donde hay una gama de caudales entre una demanda de emergencia mínima de 80 litros por segundo hasta 550. Pero si analizamos la desagregación o la distribución, van a conservar esos pesos porcentuales. Prácticamente, con esos escenarios, se construyó la gráfica que resume la regla de operación del centro de control. Desafortunadamente, la realidad que se ha vivido en la operación del sistema durante todos los años que lleva operando, prácticamente 20 años, ahora en el 2023, arroja como resultado que en muchos casos esas reglas de operación no se pueden cumplir, ya que no se satisfacen adecuadamente las demandas de alguna de las poblaciones. Por ejemplo, si la desagregación correspondiente a una demanda total de 300 litros, se ajusta, aquí 300 litros, se ajusta a esta distribución de pesos porcentuales, esta regla de operación es válida y se satisfacen las demandas adecuadamente de todas las localidades. O sea, aquí tenemos una presión de entrada al centro de control, operamos las válvulas, esta sería ruta 2, las válvulas B3 y B4 para que generen esta pérdida, y con esta presión de salida estaríamos garantizando estas demandas, esta desagregación de demandas correspondientes a una demanda total de 300. Pero siguiendo con el ejemplo de los 300 litros por segundo, se dan muchos casos en que se requiere esa magnitud total del caudal del sistema, pero la desagregación o distribución de las demandas por localidad se aleja de estos pesos porcentuales que se ajustan a 585, pero en la realidad sucede que no conservan esa distribución porcentual. Para estos casos, los operadores del sistema han evidenciado que esta regla de operación no se puede cumplir. No se puede cumplir. A los operadores les ha tocado que alejarse de la regla de operación y manualmente hacer ajustes para lograr una presión de salida del centro de control tal que ahí sí, para esa nueva distribución porcentual de las demandas, garantice satisfacer
todas y cada una de ellas de manera adecuada. Y eso con el tiempo que ha ocasionado. Acuérdense que llevamos 20 años de operación. Ha ocasionado que se presente toda esta serie de puntos de operación del centro de control que se alejan de esa regla de operación. Por lo tanto, el operador ha tenido que recurrir a operaciones manuales, chequeos manuales, para poder operar adecuadamente el sistema. Consecuente con todo lo anterior, a manera de título personal, estoy en la tarea de construir una herramienta de soporte para la toma de decisiones en torno a la operación, no solo del centro de control, sino que también de todas las válvulas que se localizan, bien sea en el inicio de algunos ramales y en la llegada a las plantas de tratamiento. Entonces aquí voy a pasar ya, voy a desactivar esto, a la herramienta en sí. Aquí está. Es una herramienta que estoy construyendo en un archivo Excel habilitado para macros. La herramienta, la herramienta es, en términos generales, es muy sencilla de operar, supremamente sencilla de operar. A esta herramienta lo único que necesito yo ingresarle es el nivel del agua que presente el embalse en ese momento que voy a analizar y la desagregación o distribución de las demandas para cada una de las localidades, que se pueden ajustar a los pesos porcentuales de la demanda de diseño, a la desagregación, o se pueden alejar de ella. Otro punto, otro variable a alimentar es la temperatura del agua. Pues si yo necesito los datos de densidad del agua, de viscosidad dinámica y básicamente de viscosidad cinemática, prácticamente es para calcular, hacer los cálculos internos del número de Reynolds y con el número de Reynolds calcular factores de fricción, ya que esta hoja de Excel está construida trabajando pérdidas por fricción con la fórmula de Darcy-Weisbach. Bueno, aquí ven pues que aparecen los números y todo eso, pero es porque aquí está vacío. Entonces la idea es que, teniendo en cuenta esta demanda total y el nivel del agua en el embalse, esta herramienta me va a recomendar el porcentaje de cierre que va a tener la válvula B9A y B9B, que son las válvulas de llegada al tanque de quiebre de presión. Por eso necesito el nivel del agua en el embalse. Ahora bien, dependiendo de las demandas, de la distribución de las demandas, el sistema hace unos cálculos hidráulicos para el ramal principal y para cada uno de los ramales, para determinar, él le va a determinar, haciendo uso del concepto de eficiencia energética, cuál sería la menor presión que se requiere a la salida del centro de control para garantizar cada una de estas demandas del escenario que estoy analizando. Entonces, de acuerdo a eso, él hace esos cálculos y me trae aquí el valor de la presión requerida. Pero yo tengo una presión de entrada, ya, porque el sistema también me calcula las pérdidas y todo que hay entre el tanque de quiebre y la entrada del centro de control. Aquí está la salida para recaude, y entonces aquí ese centro de control obligatoriamente me va a tener que generar unas pérdidas de la diferencia entre esta presión de entrada y la presión que requiero de salida. Y dependiendo de esa demanda total, el sistema, esta herramienta de apoyo, se va a ir bien sea por la ruta número 1, operando la válvula B2,
por la ruta número 2, operando válvulas B3 y B4 solamente, o si son caudales mínimos bajos de emergencia, por la ruta número 3 para alimentar el sistema de conducción desde el tanque. Entonces, aquí, dependiendo de eso, automáticamente me va a decir, si se va a ir por acá, me va a decir los cierres, porcentajes de cierre de la válvula B3 y la válvula B4. Es la recomendación que me hace esta herramienta. Ahora bien, si no se va por la B3 y B4, sino que necesariamente se va a ir por la B2, pues estas celdas se ponen en rojo, estas se ponen en verde, y aquí me va a arrojar el valor el porcentaje de cierre requerido para la válvula BE2. Además de ello, habiendo ingresado solamente estos datos, va a hacer todos los cálculos por ramal y me va a arrojar los porcentajes de cierre que necesito en las válvulas al inicio del ramal y a la llegada de las plantas. Por ejemplo, para Roldanillo cuenta con esas dos válvulas, Zarzal cuenta con esas dos válvulas, La Victoria cuenta con esas dos válvulas, el resto se cuenta con una sola válvula de llegada a la planta, La Unión, Toro y Obando. Pero también me va a consignar aquí información valiosa, como la presión aguas arriba de la válvula, el porcentaje de cierre recomendado, la presión aguas abajo, el quiebre de presión que está ejerciendo y el caudal que está circulando hacia ese ramal. Para la válvula, por ejemplo, la B11, lo mismo. También me va a consignar valores en unos puntos neurálgicos. Por ejemplo, en el nodo 37, aquí cuál es la salida Zarzal, qué presión tiene el ramal principal y qué valor de la línea de energía o la piezométrica tiene en ese momento. Esto me arroja esos valores. Esta herramienta está en proceso de ajuste. Estoy ajustándola porque es un sistema muy delicado, muy sensible, y sobre todo el ramal a Zarzal es un poquito problemático. Se han evidenciado problemas de abastecimiento para Zarzal. Entonces el análisis que debo hacer con respecto a Zarzal, de tal forma de que no vaya a quedar sin agua bajo ningún escenario, es un análisis especial. Por eso pues este proceso está en ajuste. Esta herramienta también permite servir como base para hacer modificaciones en el sistema, o también para un trabajo que yo quisiera también hacer, y es de pronto trabajar en el ajuste, en qué ajuste sería necesario, un ajuste integral del sistema Zara-Brut, de tal forma que se pudiera llevar más allá del horizonte de diseño el beneficio del proyecto. Pero es algo que eso no lo he empezado todavía a desarrollar. Bueno, hagamos un ejemplo. Voy a suponer aquí que el embalse está en la cota 1408, que sería la cota nivel máximo de operación normal. Voy a llevar voy a copiar. Esta tablita de aquí es un referente, simplemente. La proyección de la demanda que hizo los diseñadores 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025. Según eso, estamos a 2 años de que se lleguen a estos caudales. Pues no sé, en verdad, el operador si se ha cumplido esas metas o está por debajo, bueno. Pero pues esta no es la finalidad. 20 grados centígrados voy a considerarlo. Voy a copiar esto y simplemente lo pego acá. Al pegarlo, ustedes ya pueden observar que el sistema ya se ha diligenciado todas las casillas. Aquí puedo ver que el sistema me dice que para esos 585, el nivel del embalse en la 1408, me recomienda un porcentaje de cierre de las válvulas de 58.09, en donde para cada válvula tengo un caudal de 292,50, tengo una presión sub 1, aguas arriba de 75.98 metros de columna de agua. Me sugiere un porcentaje de cierre del 58.09 para que aguas abajo se garantice esta altura de 2.91 metros de columna de agua, que es la que permite que por aquí circule los 292,50. Tengo aquí los datos, aquí tengo la salida para Ricaurte, de acuerdo con esta tabla es 9 litros por segundo. La presión
que se da en ese nodo para este escenario y la altura piezométrica. Deja 9 litros y continúan hacia el centro de control 576 que llegan aquí. El sistema internamente hace los cálculos de este ramal entre el tanque y la entrada al centro de control y me dice que aquí va a llegar una presión de 209, por lo tanto la piezométrica es de 137. Como el caudal es de 576, él se va por la ruta 1. Miren que se puso en rojo estas 3 casillas. Y se puso en verde esta de acá, que es la ruta B2. Y me dice, opera el sistema solamente por la válvula B2, en donde tiene una presión sub 1, aguas arriba de 207.95. Sugiere la herramienta un porcentaje de cierre de 32.4 para que se genere aguas abajo 181.31 y podamos contar. Bueno, lo primero, pues el sistema, al hacer los cálculos del ramal principal y los ramales secundarios, me dice que la presión mínima requerida por cuestiones de eficiencia energética es de 179.49 metros de columna de agua. Necesito este cierre para que se dé esta presión. Y acá en cada uno de los ramales me dice los porcentajes de cierre de las válvulas, sus presiones aguas arriba, sus presiones aguas abajo, presiones en los nodos principales de derivación. Aquí vemos que ya hay problemas con zarzal. Por ejemplo, aquí hago la salvedad. Al parecer esta válvula ya no existe en el sistema. Esa válvula fue eliminada del sistema. Yo aquí la coloco porque no conozco los datos técnicos, los detalles técnicos de cómo quedó esto aquí. Por lo tanto, yo he trasladado el modelo calibrado a esta herramienta. Y lo único es que he ajustado el modelo, como les dije en el anterior capítulo, con las curvas de las válvulas para el tratamiento de válvula de paso anular, no de válvula reductora de presión. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, esta válvula se supone que para garantizar el caudal tendría que estar 100% abierta. Aquí ya hay problemas con zarzal. Aquí ya se pueden notar problemas con zarzal. El porcentaje de cierre ya está en 25%. El problema es que para otros escenarios pueda que esto no sea suficiente y no lleguen el caudal requerido para zarzal. Pero eso, cuando esté completa la herramienta, nos lo va a reflejar y nos va a decir cuál sería la presión de salida del centro de control. Y también voy a involucrarle unas alarmas, porque esto tiene unas válvulas de alivio con unas consignas que si la presión supera cierta magnitud, la válvula de alivio se abra y se pierda un poco de agua. Entonces también eso voy a tratar de colocar unas alarmas acá. Bueno, entonces cada una de estos ramales ya tiene la recomendación de sus correspondientes aperturas. Creo que para finalizar, me parece que es preciso que les manifieste que para estructurar esta herramienta de soporte, en un archivo Excel habilitado con macros, como les decía, no la concatené con el modelo hidráulico. Esto no está concatenado ni conectado con el modelo hidráulico del sistema. Esta herramienta Excel la estructuré para que realice sus propios cálculos hidráulicos y arroje sus propios resultados o sus propias sugerencias. Esto no lo hice para concatenar con el modelo hidráulico. Lo único sí es que sí comparten información, en el sentido de que, por ejemplo, los datos consignados en el modelo con los datos consignados acá, por ejemplo, de elevación de nodos, de longitud de tuberías, rugosidades absolutas, diámetros, coeficientes de pérdidas menores, la nomenclatura de las tuberías, de los nodos, de los tanques, de las válvulas, las curvas de las válvulas especiales que introduje en el modelo a manera de ajuste, todo eso sí se comparte esa información. Eso sí está relacionado. Es por ello también de que el modelo hidráulico es importantísimo y fundamental. ¿Pero para qué? Yo estos datos perfectamente los consigno en el modelo hidráulico y el modelo hidráulico me va a permitir validar esta información. Entonces las dos herramientas para mí me parecen que son fundamentales.
A ver, es necesario pues resaltar que un modelo hidráulico no le va a dar estas sugerencias. No está, el modelo hidráulico no le va a dar bajo ninguna circunstancia estas sugerencias. Un modelo hidráulico lo que hace es, por ejemplo, el del Sara Brut, lo que hace es validar esa información. Hace las corridas hidráulicas y valida y nos genera velocidades, nos genera presiones y todo eso, pérdidas, de acuerdo con lo que nosotros introduzcamos en el modelo. Entonces, favor tener en cuenta eso. Esto no está concatenado, es una herramienta separada del modelo, complementaria al modelo, complementaria a las reglas de operación, para que sirva de soporte en la toma de decisiones en la operación rutinaria del proyecto. Entonces, probablemente vamos a ver que en el centro de control esta herramienta sí va a asociarse un poco más con esa serie de puntos que los operadores del sistema han ido detectando con la operación del centro de control cuando tienen que alejarse de la regla de operación para poder satisfacer todas las demandas. Esto sí está más relacionado con eso que ellos han estado haciendo, y esto pues va a agilizarles y a permitirles facilitar esos procesos. Bueno, esto era lo que quería mostrar con respecto a este capítulo 4 relacionado con esta herramienta que la considero muy importante, fundamental para el proyecto Sistema Sara Brut, un proyecto que estimo mucho, en el cual, como les dije o les mencioné en una nota, llevo trabajando desde el año 97, desde que se hicieron ajustes en diseño, construcción, pruebas, calibración del modelo. Participé de una u otra forma en esas fases. Bueno, perdón un momento. Sí, esto sería el contenido. Le agradezco mucho. Ahí están mis correos electrónicos, mis datos de contacto. Por si tienen alguna inquietud, en la medida de lo posible trataré de resolverla en el menor tiempo. Bueno, muchas gracias, muy amables.